Padre, oramos, Señor, por este día tan lindo que nos has dado, con un sol, con un cielo azul espectacular, un tiempo maravilloso, Señor. Oramos para que igual en el corazón de cada uno de nosotros exista también como un día así, haya alegría en el corazón, haya gozo esta mañana al escuchar tu palabra, al recibir el mensaje de salvación. Oramos por las personas que hoy vienen por primera vez y que escuchan este mensaje de salvación, de esperanza. Oramos para que sus vidas, para que sus corazones se abran a este mensaje y encuentren en ti, Señor, el refrigerio que requieren sus almas. No solo ellos, no solo los nuevos, cada uno de nosotros, renovando nuestro pacto delante de ti. La necesidad que tenemos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Háblanos en el nombre de Jesús en esta mañana y opera en el corazón la transformación necesaria cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a Hebreos capítulo 8. Ya vamos por el capítulo 8. Vamos a leer hasta versículo 1 al 13 de nuestro estudio de Hebreos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando acerca de que Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, superior a su sacerdocio, superior al sacerdocio levítico. Y vimos razones el jueves como el hecho de que es superior porque Él es eterno, porque Él no tiene principio ni fin, intercede por nosotros todo el tiempo. Y aparte de eso, aquí nos dicen que es superior porque Él ministra en un santuario eterno. Los levitas ministraban en un santuario terrenal hecho por los hombres, algo que se daña con el uso, que se deteriora, que se lo roban los ladrones. Pero ese tabernáculo, ese santuario que se hizo en la tierra era a semejanza de uno que hay en el cielo, en el que Jesús, como sumo sacerdote, presenta por nosotros su defensa. Claro, ¿cómo no va a ser superior un sacerdocio que opera en un santuario celestial comparado con uno terrenal? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces los sacerdotes también presentaban un becerro por sus propios pecados. ¿Por qué es superior Jesús en su sacerdocio? Porque Él también tuvo que ofrecer, también tuvo que presentar una ofrenda. ¿Pero qué es más? ¿Un ternero, un carnero, una ovejita o el cuerpo de Cristo? El sacerdocio de Cristo es mayor al levítico porque el del levítico eran animales. El sacrificio era animal. En el sacerdocio de Jesús es el mismo cuerpo de Cristo. Yo creo que eso sobrepasa, ahí sí no hay forma de competir con un sacrificio de esta manera. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Claro, Jesús en la tierra no fue sacerdote porque Él era de la tribu de Judá. No podía ser sacerdote. Estando en la tierra no, tenía que morir y tenía que padecer para estar en el cielo, entrar al tabernáculo glorioso y poder ser sacerdote. Dice, los cuales sirven, los levitas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Dios le mostró a Moisés los planos de lo que había en el cielo, le hizo una descripción muy detallada de cómo es el santuario en el cielo, porque en el cielo está ese santuario, y Cristo es el sacerdote en ese lugar. Moisés lo único que hizo fue replicarlo, al punto que en el cielo hay verdaderos
querubines, ángeles. A él le tocó hacer una imagen en oro, representarlos. En el cielo sí están ellos, esos ángeles. 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el tema de esta mañana es acerca de los pactos. Vamos a aprender acerca del pacto y de los beneficios que tiene el pacto que nosotros tenemos con Dios. Sigamos leyendo para luego ampliar esa parte. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al pacto, es decir, nos está hablando de que hubo un pacto primero y luego en Jesús hay un segundo pacto. Ese primer pacto, dice, no fue sin defecto, dice. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, entonces ahora sí, es muy importante que usted como creyente, como cristiano, conozca el pacto. ¿Usted se imagina que usted comprara una casa y le pasaran todos los documentos y usted firmara, pero no supiera que está firmando? Si está firmando por un valor mayor al que usted habló con el dueño, si está firmando solamente por la mitad de la casa y usted está pagando por toda la casa. Usted necesita enterarse del pacto para saber qué tiene que dar usted y qué le tiene que dar la otra persona. ¿Sí? Cuando uno se casa también es un pacto, hay una firma. Y todo el que se casa sabe a qué se compromete. Nosotros tenemos un pacto con el Señor, pero muchas veces se le pregunta a las personas, ¿tú conoces en qué consiste el pacto? Las personas más viejitas en el Señor dicen, sí, el pacto consiste en la renovación, en la transformación, en la gracia. Y a los más nuevos, ¿en qué consiste el pacto? Dicen, en que uno se tiene que portar bien, que uno tiene que ser juicioso. Pero realmente usted necesita tener bien la claridad. ¿Qué es el pacto? ¿En qué consiste el pacto? En ese pacto queda Dios y en ese pacto quedo yo. ¿Sí? Todo pacto tiene dos partes. Para que entendamos el pacto en el que estamos hoy, que es un nuevo pacto, nos toca mirar el pacto anterior, ¿cierto? Y hay una idea negativa en torno a los judíos cuando hablamos del pacto anterior. El Señor no nos manda a nosotros a odiar o aborrecer a los judíos, como mucha gente lo hace. Inclusive dentro de la iglesia cristiana, ustedes pueden creer que el mismo ¿qué? Ayúdame. Porque yo no sé por qué me olvidan las cosas. Es que yo me lo sé en alemán también, porque él es alemán. No, estoy hablando de un personaje.
Estoy hablando del que escribió las 95 tesis, Martín Lutero. Ustedes pueden creer que Martín Lutero escribió una vez, hombre, una persona tan usada por Dios, escribió algo sobre los judíos diciendo que era menester que los judíos fueran arrasados, que sus casas fueran quemadas. El mismo Lutero expresó eso del pueblo judío. Cuando viene Hitler, ustedes saben que Hitler está también en Alemania, todo ese odio que incluso la misma iglesia trajo sobre los judíos, animó a muchos a perseguir a los judíos y murieron 6 millones de judíos en ese tiempo. Y muchos pensadores cristianos no se dieron cuenta que avivaron esa llama. Y hoy en día, en el mundo entero hay un odio por los judíos. Al punto que el final de los tiempos tiene que ver con un deseo de naciones grandes como Rusia y como China de querer desaparecer del mapa al pueblo de Israel. La Biblia habla acerca de una gran guerra en la que 200 millones de soldados van a rodear a Jerusalén para exterminarla, para matar a todos los judíos. Hay un odio, ha existido un odio, hay un odio y vendrá un odio para el pueblo de Israel. A nosotros el Señor no nos llama a odiar a los judíos. Porque es que ellos crucificaron a Jesús, ellos fueron los que lo pusieron en esa cruz, ellos fueron los que lo rechazaron. Es que la iglesia primitiva fue perseguida por esos judíos. ¿Acaso Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, no fue él el que dio el consentimiento para que mataran a Esteban a pedradas? El primer mártir que tuvo la iglesia, lo mataron a piedra. Y Saulo de Tarso consintió con la muerte de este hombre. Entonces, claro, muchos se llenan de ira contra los judíos por todo lo que, primero, un pueblo desobediente, nunca escuchó al Señor. Fue el pueblo con el que Dios hizo el primer pacto. Dios fue muy amoroso con ellos y ellos le pagaron muy mal al Señor. Luego viene Jesús, lo crucifican, luego viene la iglesia, la persiguen. Claro, muchos podrían tener razones para aborrecerlos. También, ¿por qué los aborrecen? Porque son bendecidos, son los dueños de la mitad del mundo. Todas las mejores empresas son de los judíos. No hay no que usted mire en Google, empresas judías, y usted se sorprende. Google es de judíos, Hewlett Packard es de judíos. Mucho, usted se aterra, los bancos, todo. Entonces mucha gente aborrece a los judíos. La iglesia de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Dice el Salmo, orar por la paz de Israel, bendecir a Israel. Usted supo que Chávez maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y ahí fue donde le dio el cáncer. Entonces, a Israel hay que bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos. Dios, aunque ellos le pagaron mal, Dios no es así. Dios dice, aunque ustedes me sean infieles, yo permaneceré fiel. Usted goza de un pacto con el mejor socio que pueda haber, porque Él no le va a dar a usted en la cabeza. Usted sí le da al Señor en la cabeza todas las veces. Y yo también, todos le jugamos maturranga al Señor. Pero mire, Él es todo un varón. Él se para en su palabra, prometió, juró, y Él cumple. Pero hay que conocer los pactos para usted saber en qué está usted sentado. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es ese Dios de pactos, el que nosotros glorificamos y adoramos? Hay un primer pacto, podemos hablar de 3 pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pacto que Dios hace con nosotros. ¿Sí? En esos 3 pactos cambian los personajes, pero no cambia el Dios. Y es importante decir que ese Dios es inmutable. Él es el mismo ayer,
hoy y siempre. Por lo tanto, no podemos tampoco pensar que el Dios del pacto anterior era un Dios malo, mediocre, regular, como que no era tan misericordioso. Mucha gente se refiere al Antiguo Testamento y dice, no, ese Dios como que no era tan bueno, tan bondadoso como el del Nuevo Testamento, pero déjeme decirle que es el mismo Dios. Y si usted ve amor y gracia y misericordia en el Nuevo Testamento, déjeme decirle que el Antiguo Testamento está plagado de lo mismo. Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo escudriñamos, porque en él aprendemos a conocer a Jesús. Jesús está en todo ese Antiguo Testamento. Y en estos pactos está también. El primer pacto lo hace Dios con Abraham y le dice, voy a levantar de ti una nación grande. Te voy a bendecir, dice el Señor. Esa es mi parte del pacto es, yo te voy a bendecir, Abraham. Yo engrandeceré tu nombre, te haré famoso. Tu descendencia heredará la tierra y serán benditas todas las familias en ti. Solamente tú, Abraham, créeme, vas a tener un hijo con esta mujer estéril, tu esposa. Para ese momento, cuando se cumple la promesa, ella tiene 90 años, toda la vida estéril y de 90 años. Y él de 100 años. Y le creyó al Señor. Esa fue la parte que le correspondía a Abraham. ¿Le cumplió el Señor a Abraham? Le cumplió. Levantó una gran nación. Una nación que no solamente es Israel físico, sino que usted y yo hacemos parte de esa promesa y de ese pacto. Usted es descendiente de Abraham. Es más, dice el apóstol Pablo que usted es más heredero de la promesa de Abraham que el mismo Israel. ¿Por qué? Porque la promesa se fundamentó no en la sangre, sino en la fe. Y todo el que tenga fe, como la de Abraham, es hijo de Abraham. Así usted no sea hebreo y usted tiene fe, por tener fe, ya usted hace parte de ese pacto y de esas promesas. El siguiente pacto entonces lo hace el Señor con Moisés. Recuerden la historia. Abraham es primero. De Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, de Jacob salen las 12 tribus de Israel que van a Egipto a vivir 400 años de esclavos hasta que aparece Moisés y los saca de Egipto y los lleva al desierto rumbo a la tierra prometida. Y estando en el camino aparece el pacto. Éxodo 19:3. Acompáñenme a leer hasta el versículo 9. Desde el 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Imagínense, él es de la tierra toditica, es de Dios, ¿sí o no? Ya de entrada le pertenecemos. El género humano le pertenece a Dios, todos. Los que creen en Él, los que no creen en Él, los
los ateos, los musulmanes, los budistas, todos pertenecen a Dios. Pero hay un grupo especial de los seres humanos a los que Él les dice, mire, todo es mío, pero hay un especial tesoro, algo que yo valoro por encima de todo. Aunque todo es mío, hay algo que es más mío todavía, y son ustedes, dice el Señor. Ustedes son mi especial tesoro. Sí, se lo está diciendo a Israel, ¿cierto? Se lo está diciendo a Moisés. Pero tanto el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el pacto que nos concierne a nosotros tienen la misma línea. Es el mismo Dios, son las mismas promesas, solo cambian los personajes. Así que usted es un especial tesoro para Dios. De sobre todos los pueblos de la tierra hay un pueblo que se llama iglesia, que viven en Estados Unidos, que viven en el África, que viven en todas partes, y que Él va a venir por ese tesoro, por esa iglesia. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí ven ustedes el pacto. Noten, el Señor le dice a Moisés, vaya dígale a la gente que son mi especial tesoro. Yo soy dueño de todo, y si son mi especial tesoro, ellos deben saber que yo los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a proveer, los voy a defender. Solamente que ellos guarden mis palabras. Vaya, dígales. Vino Moisés, reunió a la gente, les dijo, chachos, miren que el Señor manda a decir que si vamos a hacer un pacto, que si vamos a firmar un contrato, Él dice que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que nos va a bendecir, pero que nosotros nos comprometemos a hacer la voluntad de Él. Dijeron, listo, sí, hágale, está bueno ese trato. Y firmaron el pacto con el Señor. Entonces en el capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Démosle una vueltica rápidamente a esos textos, no los vamos a leer, se los voy a mencionar simplemente para que entiendan cómo se vino dando ese pacto. Ellos necesitaban entonces saber qué iba a pedir Dios. Bueno, Señor, usted dice que el pacto, la parte que nos corresponde a nosotros, eso debe ser lo que usted dice que es. Entonces el Señor en el capítulo 20 les da los 10 mandamientos, pero aparte de los 10 mandamientos, el Señor también les habla acerca de otras más ordenanzas. Ustedes las encuentran en Éxodo capítulo 21 y hasta el 23. Entonces podemos decir que Éxodo 20, 21, 22 y 23 habla de los mandamientos y las ordenanzas que ellos debían guardar, que ellos debían cumplir. En el capítulo 24 aparece el documento que necesita la firma. ¿Cuáles son? Las tablas de la ley. El pueblo ya conocía las ordenanzas, pero faltaba el documento. Entonces Moisés sube al monte Sinaí 40 días, 40 noches. Dios escribe con su dedo en la tabla los 10 mandamientos y la firma. Se va a llevarle el documento a Israel. Dígale que esto es a lo que ellos se tienen que comprometer conmigo y que yo les juro que yo los voy a defender, que serán mi especial tesoro. Miren pues, ¿no habían firmado los otros el documento cuando ya habían quebrantado el pacto? ¿Qué hicieron ellos? Se enfiestaron. Habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Ay, pero era que no sabían. Ya sabían. Desde Éxodo 20 ya el Señor les había dicho, no te harás imagen, ni la adorarás. Faltaba el documento escrito, pero ellos ya lo habían oído de Dios. Cuando desciende Abraham con las tablas, encuentra la guachafita y dice, esta gente no entendió. Y entonces así como usted rompe
un documento que ya no sirve. Él tuvo que quebrar esas tablas. Hasta aquí llegamos, muchachos. Agárrense. Incumplimos el pacto. Dice la palabra que los levitas, Moisés preguntó, ¿quién está conmigo? Y los únicos que levantaron la mano fueron los levitas. Nosotros. Cada uno agarre su espada y vamos a matar a toda esta gente que desobedeció al Señor. Murieron 3,000 por mano de la espada de los levitas y muchos otros de una peste que el Señor envió. Pero sale Moisés como sacerdote a interceder. Señor, ten misericordia de este pueblo. A manera de Cristo, ¿sí o no? Señor, ten misericordia de este pueblo. El Señor se queda mirando a Moisés, se rasca la cabeza y dice, les voy a dar otra oportunidad. ¿Usted imagina haberle fallado al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Glorioso, sin haber empezado y ya habían quebrantado la vuelta? ¿Y sabe qué dice el Señor? Les voy a dar otra oportunidad, pues. Camine, vuelva y suba, hermano, otros 40 días, otras 40 noches. Yo le entrego otro documento, porque yo he decidido tener de ustedes misericordia. Muchos dicen que la gracia es del Nuevo Testamento, pero la gracia está desde el principio. El Señor es un Dios de gracia desde el principio. Desde el principio Él declaró eso. Miren, acompáñenme ahí mismo. Éxodo 34, 6 y 7. Después de que mueren, en el capítulo 32 de Éxodo habla de los 3,000 que mueren. Y en el capítulo 34, la segunda oportunidad. Pero mire cómo la da el Señor, esa segunda oportunidad. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea de Moisés, proclamó, Jehová, fuerte. Esto lo dice el mismo Dios, él mismo lo declara, no fue Moisés, es Dios el que dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo, nos salvamos. El Señor estaba dispuesto a perdonar. Y miren, esas palabras son muy comunes del Nuevo Testamento, pero están dichas desde el principio. Yo voy a perdonar sus pecados, dice el Señor. ¿Merecían perecer? Merecían. Sus actos los condenaban. No había nada que hacer. Nuestros actos nos condenan. Nuestra vida, nuestro proceder nos condena. Pero Él lo ha llamado a usted y a mí a firmar un pacto en el que Él dice, yo le voy a perdonar sus pecados. ¿Le gusta o no? Si usted entendiera a dónde va la persona que no ha sido perdonada y le propusiera perdón de esas deudas, usted sería la persona más agradecida sobre la tierra. Si a usted lo llevaran por 15 minutos al infierno y le dieran un paseo por allá, y usted se diera cuenta en qué consiste la retribución del pecado, usted vendría y firmaría ese contrato, pero ya. Dice, Señor, yo por allá no quiero ir a pasar una eternidad
Yo por allá no quiero ir. Miren, esto es real. Esto es histórico. Israel fue real. Israel estuvo en Egipto. Eso es real. Estamos hablando de un Dios verdadero y Él no se iba a poner a todas estas vueltas, a inventarse todos estos cuentos, si en realidad no existiera un juicio. Es porque existe, es real. Hay un infierno. Que Satanás quiera decirle a usted que no. Pues claro, ¿cuál es la mejor estrategia del diablo? Decirle a la gente que Él no existe. Esa es la mejor estrategia. A contrario de muchos que quieren ser tenidos en cuenta, Él no. A Él le encanta que la gente diga, el infierno es aquí en esta tierra. El infierno es mi suegra. Y Satanás, ¿sabe qué dice? Eso sí. Satanás dice que no me ha conocido a mi papito, su suegra no. Su suegra es una santa madre. Con lo que tengo preparado para usted. Es verdad. Hoy la gente no cree en el infierno. No creen. Les parece una historia reforzada. ¿Usted cree que siendo una historia reforzada Jesucristo se hubiera venido desde el cielo, hubiera nacido en un pesebre, hubiera muerto en una cruz? Por una historia reforzada. ¿Usted celebra la Navidad? La gente ni siquiera sabe por qué celebra la Navidad. En los campos de concentración nazi, los judíos escuchaban a los alemanes celebrar la Navidad. Los alemanes celebraban la Navidad mientras mataban judíos. Ni siquiera tenían entendimiento de lo que estaban haciendo. Y así hay cantidad de gente, celebra la Navidad y no tiene ni entendimiento de lo que están celebrando. Es lo más de chistoso. Ahí en mi barrio salieron el 7 y el 8, caminaron, pasearon una virgen, cantaron, terminó la vuelta y empezó a sonar la bulla, la música y la parranda. Uno no sabe cómo casa eso. Primero pongo cara de santo. Y luego me le pierdo a la esposita y me voy con la otra a rumbear, a bailar. No hay entendimiento. Cuando celebran un bautizo no es igual. Eso llevan el niño, todo perfecto, todos juiciosos. El curado los bendice y de ahí ¿qué? A emborracharse con la lechona. Son unas cosas como que uno dice, esto no tiene lógica. Eso sí no tiene lógica. Eso sí no tiene razón de ser. La gente celebra la Navidad sin darse cuenta que están celebrando un extraordinario pacto con aquel que murió por ellos para que no fueran condenados, para que no fueran al infierno. Qué triste abrir los ojos para darnos cuenta que estamos en el infierno y decir, no hay nada que hacer. Estando allá, no hay nada que hacer. Mientras usted esté aquí, tiene la oportunidad de firmar ese pacto con Jesús. Señor, te acepto la propuesta. ¿Me perdonas? Y el Señor dice, sí. Todo lo que has hecho, desde chiquito hasta ahorita, te lo perdono. Señor, pero acuerde que yo hice tal cosa. Te perdono. Señor, pero acuerde que yo te perdono. Y usted le saca la lista más oscura. ¿Qué tiene usted por ahí guardada? Y el que dice, te perdono, te perdono. Listo, fresco, te perdono. Aquí entonces tenemos a esta gente. El Señor renueva su pacto. Capítulo 34, así se llama, el pacto renovado. Y arranca la historia con ese pacto. El Señor a bendecir a su pueblo, a defenderlos de los enemigos. Ustedes ven todo el Antiguo Testamento, es el Señor
haciendo todo lo que está en su alcance para bendecirlos. Y ellos haciendo todo lo que estuvo en su alcance para desobedecerle. Y hágale, y el Señor tenga misericordia, y tenga misericordia, y tenga. Es una cosa impresionante. Entonces, el pacto está basado en 5 promesas que se las quiero mencionar. Ese pacto con Moisés. 5 promesas a cambio de una cosa que el Señor pedía de ellos: obediencia. 5 promesas del pacto. La primera: devuelva hacia Éxodo 19. Hay mucha gente muy religiosa en medio del cristianismo que pelean porque hacen un arbolito de Navidad, que pelean porque hacen un pesebre, que pelean porque ponen luces, que eso es pagano. Bueno, yo sí sé una cosa: si hay alguien que tiene derecho a celebrar la Navidad, somos nosotros. Que no fue en diciembre, que fue, bueno, pero nosotros celebramos lo que sabemos. Es que nosotros sí sabemos lo que estamos celebrando. Con luces o sin luces, con arbolito o sin arbolito. Pero si hay alguien sobre la tierra que tiene derecho a celebrar a Jesús, son los que han hecho el pacto con Él. Los que han firmado. El resto son colados que se aprovechan de la fiesta de nosotros. Primera promesa, en Éxodo 19:5, ya lo vimos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Primera promesa: Israel será la posesión más preciada de Dios. Israel será la posesión más preciada de Dios. Y usted puede decir entonces: yo soy la posesión más preciada de Dios. ¿Lo puede decir? Y así todos desordenados nos ama el Señor. A la voz de 3. 1, 2. Pero, ay, créaselo. ¿Usted ha visto esos feos? A mí no me pasa. Esos feos que se miran al espejo y dicen: uy, hoy estás matado. ¿Se lo creen, sí o no? ¿Se lo creen? Ay, venga, esto es una verdad. Miren, ojo porque ¿sabe qué dice la letra chiquita? Menudita. Como dicen en las propagandas, publicidad. ¿Cómo es? La letra chiquita. Sí. Nada de lo que hay en este documento puede usted reclamarlo si no tiene fe. Ese es lo prueba. Pero yo lo digo duro para que usted sepa. Fe. Dígalo entonces con fe. Si le cuesta, dígalo de todas formas. Pero usted necesita creer. Mire, una persona que se cree la posesión más maravillosa que tiene Dios, cuida su propio cuerpo, ¿sí o no? No se droga, no fuma, se alimenta bien, hace ejercicio, duerme bien, se ama, no se suicida, no se hace daño, no es promiscuo, ama su cuerpo. No se casa con cualquiera. Oiga, es que hay gente tan arriesgada que uno dice, pero se tiran por cualquier volado también. Y es falta de amarse, de reconocer que son preciosos para Dios.
Las mujeres, a lo bien, se escogen el más borracho. Y saben que es el más borracho y el más mujeriego. ¿Y sabe qué dicen? Yo lo cambio. Sabiendo lo que se les viene. Y aún así se tiran por los volados. Falta de amor propio. De reconocer que son tesoro de Dios. Usted tiene que escoger lo mejor. Y si usted quiere lo mejor, pídaselo al Señor, que Él tiene mejor gusto que usted. Señor, dame ese otro especial tesoro para mí. ¿Sí o no? Pero no, usted prefiere escoger por usted mismo y ahí las consecuencias. Ahí llevando el bulto. Diga entonces ahora sí a la voz de 3. Soy especial. ¿Cómo fue que dijimos? Yo soy la posesión más preciada de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Ahí vamos bien. Póngale chulito a la primera parte. Segunda promesa del pacto. Israel será un reino de sacerdotes reales. ¿Dónde aparece esto? En el versículo 6. De ahí donde estamos. ¿Eso es aquí o es afuera? Tiene más sonido ese carro que nosotros aquí adentro. Sí, claro, ¿cómo no? Israel será un reino de sacerdotes reales. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué significa ser sacerdote? Ustedes saben que dentro de ese pueblo de Israel había un grupo que tenía un privilegio especial y eran los levitas, porque ellos tenían acceso a la presencia de Dios, de una manera que los demás no. Y el Señor les dice a los levitas: muchachos, ustedes no van a tener tierra física, ustedes no van a tener posesiones terrenales. Ustedes me van a tener a mí. Yo voy a ser su posesión más preciada. Muchos dirían: ay, valiente gracia, Señor. No, yo necesito es tierra. Yo necesito es ganado. Yo necesito es plata. Pero déjeme decirle que la gente más feliz y más dichosa sobre esta tierra son los que tienen intimidad con Dios. Acceso a Dios. ¿Sabe? Si había gente que echaba bueno, eran los levitas. Eran bendecidos. Ellos se ocupaban de Dios y Dios se ocupaba de ellos. La gente que escoge la tierra, ¿escoge qué? Trabajo, lucha, penurias, esfuerzos, llovió, no llovió, salió el sol, no salió. Los que viven de Dios, los que tienen acceso a Dios, reciben la bendición de Dios. Usted escoja. ¿Usted quiere ser sacerdote, ocupándose de Dios y dejando que Dios lo bendiga? ¿O quiere matarse como el resto de la humanidad que no tiene esperanza? Y que saben que si no trabajan se mueren de hambre. No tienen la esperanza que usted y yo tenemos. Mire, ¿cuál es nuestra esperanza? Si usted no tiene empleo, pero usted tiene acceso a la presencia de Dios, a la puerta de su casa le van a tocar y le van a decir: ay, mira que pasaba por aquí, me acordé de usted y le traje este mercadito. ¿Cuántos han sido testigos de cosas como esas? Así funciona.
Es mejor tener a Dios que tener empleo. Mejor tener a Dios que tener una empresa. Es mejor. Y eso es lo que está diciendo el texto. Ustedes van a ser sacerdotes reales y verdaderos. Ustedes van a tener acceso a mí. Ustedes pueden venir y charlar conmigo y pedirme lo que necesiten. Es más, dice el Señor, yo ya sé lo que ustedes necesiten antes de que ustedes me lo pidan, tranquilos. Porque ustedes son de los míos. Ustedes tienen acceso a mí. ¿Cuántos se alegran de ser sacerdotes? De tener entrada gratuita, libre a la presencia de Dios. Ese es el segundo. Tercero, Israel será una nación santa. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué significa eso? Ojo que es una promesa. No es una responsabilidad suya. ¿No le parece muy bueno? La santidad es algo que Dios provee para su pueblo. Porque usted no tiene forma de santificarse a usted mismo. La gente trata. Entonces, ¿qué hace? Fuerza de voluntad. Pero déjeme decirle que nadie se santifica a sí mismo, porque el único santo es Dios. Y Él promete santificarlo a usted. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado. Entonces, tiene que ver con que usted, lo dijimos desde un principio, pero este es el punto ya más concreto, donde dice que Dios ha hecho una diferencia y una distinción entre usted y los demás pueblos de la tierra. Usted es un escogido, un especial de Dios. Santo significa alguien que ha sido apartado para uso exclusivo de Dios. Ustedes me serán santos, es decir, apartados para mí. Y eso, antes de ser un chicharrón, es una gran bendición, porque es la garantía de que el poder de Dios se va a manifestar en su vida, en lo íntimo de su ser, en algo que se llama transformación. Hemos venido hablando de palabritas, ¿cierto? Esperanza, luego hablamos de justicia, luego hablamos de paz, luego hablamos de comunión. Hoy estamos hablando de pacto, pero una palabra importante en este pacto es transformación. La verdadera religión es transformación. Dios trabaja desde dentro para afuera. La religión común trabaja de afuera para adentro. ¿Cómo es un religioso? Un religioso siempre está externamente tratando de demostrar algo que no existe en su interior. Entonces, los religiosos dándole la vuelta al barrio en la procesión. Eso es exterior, eso es externo. ¿Qué tal si miráramos dentro? ¿Qué buscaría el Señor adentro? O sea, ¿qué buscaría? Transformación. ¿Hay transformación? Porque nosotros cambiamos la vuelta a la cuadra con la Virgencita por otras cosas también. Por venir a adorar, a saltar, por venir a barrer, por venir a montar una silla encima de otras. Hay muchas formas de uno ser religioso. Pero este pacto consiste y no en hacer, sino en ser. Ustedes me serán especial tesoro. Ustedes deberán ser desde adentro. Es tan fácil uno vivir la verdadera religión cuando uno fue cambiado desde adentro. Es muy fácil. Porque es natural. Es algo sencillo de hacer. Usted es colombiano desde adentro y donde lo pongan a usted le nota que es colombiano.
Y usted puede ponerse a tratar de hablar como gringo y poner cara de gringo, pero usted nunca será un gringo. Usted será un montañero. A usted le seguirán gustando los frijoles y con coles. Un cristiano que ha sido transformado desde adentro no tiene problema, eso es fácil, fácil. La vida cristiana es sencilla porque hay ¿qué? Transformación. ¿La transformación la opera usted? No, esa es la buena noticia de este pacto. Usted no se puede transformar a usted mismo, ni menos pretender transformar a otro. Y lo tratamos de hacer. Tratamos de imponerle a los otros. Que cambie él. No, que me hable bien. No, es que primero él. Es que el problema es él. Y a presión queremos cambiar al hijo, cambiar al esposo, a la esposa, al hermano, a presión, ¿no? Eso es una lucha, eso es perder el tiempo porque nadie ha cambiado a nadie. Por eso, muchachas, ustedes que dicen, yo lo cambio. No se case mejor. No se case pensando que usted lo va a cambiar porque de entrada le digo, usted no lo puede cambiar. Ni usted a usted mismo se puede cambiar. Ahora usted pone a cambiar a otro. Solo el poder de Dios lo puede transformar a usted. Desde adentro, desde adentro. Oiga, es tan bueno ya, ¿no? Desde adentro ser otra persona. Cuarto, Dios defenderá a Israel de todos sus enemigos. ¿A cuánto les gusta ese? Esa parte del pacto. Eso es tener guardaespaldas, ¿sí o no? Eso es tener un hermanito mayor en el colegio. Que se metan con usted para que vea que... Yo tenía un amigo que se llamaba Wilcar. Él no tiene la culpa, se llamaba Wilcar. Pero Wilcar, yo siempre fui flaquito. Pero Wilcar era todo cuajirney. Y había unos personajes que me la tenían montada. Vendían churros en el colegio, en el Liceo Isabel la Católica. ¿Cuántos compraron churros en el colegio? Vendían churros y hojuelas a 20 pesos. ¿Qué? ¿Baratas? Baratas. No es que sea hace mucho tiempo y no que eran baratas. Entonces los churros tienen mucho azúcar. Y el uniforme era de buzo azul oscuro. Y estos berriondos cogían el bendito churro y ¡tan, tan, tan! Le quitaban el azúcar con el busito de uno. Y usted quedaba lleno de Mirella, que llaman azucarada. Y ahí aparecía Wilcar. ¿Qué le pasó con el chino? Entonces yo, con Wilcar para arriba y para abajo, venga, Wilcar, hermano. Y yo mantenía listo, defendido. Iglesia, usted se ríe, pero el Señor a usted lo defiende, aunque usted ni cuenta se da. Lo protege de unas cosas. Mi esposa es testigo. Yo para manejar soy bruto con toda la gana. Pero yo no sé, el Señor me guarda a mí y a los vecinos. Yo paro en verde. Cuando el semáforo está en verde, yo paro. Me dicen a la derecha y volteo a la izquierda. Mejor dicho, mi esposita sufre. Yo tengo, si usted se mira al carro, hay un roto en el lado de ella porque ella frena todo el tiempo ahí imaginariamente. Me tiene roto eso ahí. Entonces, yo sí he visto al Señor haciendo milagros con uno por ahí en la calle. Lo protege a uno. En estos días mi amada suegra me contaba de testimonio de Gigi Ávila,
A él lo mandaron a matar. Y el sicario que fue a matarlo no fue capaz de matarlo porque veía unos hombres parados allá atrás, todos grandotes, que custodiaban a este pastor. Y este le dijo, vine a matarlo. Y Gigi Bala le dijo, sí, yo sé, hágale, máteme. Y no fue capaz de matar. Conocí la historia del pastor Darío Silva, yo me congregaba en Bogotá en ese tiempo, el año 91, 92, 93. A él también lo mandaron matar. En muchas ocasiones lo persiguieron y nunca pudieron matarlo. Siempre era extraño que algo pasaba y el carro que debía coger por tal lado cogía por otro lado. O sea, y lo más impresionante fue que un día el pastor Darío Silva estaba predicando y dijo, quiero presentarles a alguien. Y lo mandó llamar al sicario, se había convertido el sicario, y pasó al frente y él contó el testimonio de cómo en varias ocasiones intentó matar al pastor y no fue capaz. No lo pudo matar. Eso a todos nos puso de cómo Dios guarda a sus hijos. Es un pacto. Es impresionante. Dios defenderá a Israel de todos sus enemigos. El que te maldiga, yo lo maldeciré, dice el Señor. Y el que te bendiga, yo lo bendeciré. Cuando alguien tenga un gesto amable con usted, acéptelo, porque es bendición para ese otro también. ¿Sí? Hay gente que por orgullo no recibe. Ay, no, que se va a molestar. Ay, no. No, venga, preste para acá, claro, amén, gloria al Señor, aleluya. Dios lo bendiga. Es bendición para el otro, piénselo así. Y es verdad. El que tenga con usted un gesto de amor, eso el Señor se lo multiplica. Así es. ¿Dónde dice esto? Éxodo 23, 22. Avance un pitico ahí. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ay, el que se meta con usted. El Señor nos defiende. El Señor te defiende. Quinto y último, Dios será misericordioso, y creo que la más grande de todas es esta, es la mejor de todas. Dios será misericordioso, clemente, indulgente, perdonador. Es la mejor de todas. Porque, ¿qué te ganarías tú con que todo en la tierra te saliera bien, te protegiera de tus enemigos, te proveyera para todo lo necesario, pero te condenaras? A causa de tu pecado, termina tu vida en esta tierra, te condenarás. ¿Qué pacto más chichipato es? El apóstol Pablo dice, si sobre esta tierra solo esperáramos en Jesús para esta tierra, seríamos los más desdichados de los hombres. Si ese Jesús que tú tienes te sirve solamente para vivir bien en esta tierra, dice la Biblia, eres un pobre desdichado. Pero el Cristo que tú tienes no solamente te sirve en esta tierra, sino que lo mejor, ha preparado un lugar para ti en el cielo. Hay mucha gente que solo quiere a un Jesús que le resuelva los problemas aquí en la tierra. Solo les interesa eso. Ese es el Dios que yo quiero. No, iglesia, no. Hay un cielo y hay un infierno. Y Cristo vino para darle a usted vida aquí en la tierra, pero también vida eterna. Eterna en el cielo. Esa es la mejor parte de este pacto, que Él es misericordioso, y lo leímos ya y lo volvemos a leer. Éxodo 34, 6 al 7. Cuando renovó su pacto, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero miren, ¿a cuántos les parece bueno ese pacto? Hasta ahí. Ese fue el pacto que hizo con Israel. Entonces, ¿cuál es el pacto nuevo? ¿Cuál es el pacto nuevo, iglesia? Porque Hebreos está diciendo que hay un mejor pacto. ¿Sí o no? Lo dice Hebreos. Y Hebreos lo dice basándose en una palabra que dijo el profeta Jeremías. Jeremías 31:31. Ya con esto terminamos. El autor de Hebreos replica este texto que dice: Jeremías 31:31, he aquí que no aparece en la pantalla el versículo. Ahora sí. He aquí que vienen días. Miren, Moisés es en el año 1450 antes de Cristo, ¿sí o no? 1450, redondielo. 1500 antes de Cristo es el primer pacto. Abraham es 2000 años antes de Cristo, ¿sí o no? 1500, porque recuerde que antes de Jesús se cuentan los años de para atrás. No avanzan, sino que retroceden. Primero es Abraham en el 2000, en el 1500 Moisés, y en el 600 aproximadamente Jeremías. Año 600 antes de Cristo, casi 1000 años después de la ley de Moisés, dice el Señor. Y aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días hablando de quién, de Jesús, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que somos nosotros también. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cuál fue entonces el problema del primer pacto? ¿Que él salió calceto? No. ¿Quiénes salieron calcetos? Israel. Ellos invalidaron el primer pacto. Y el Señor se puso a pensar en su sabiduría y dijo: yo cómo hiciera, hombre, ¿cómo garantizaría yo que todos disfrutaran de este pacto y no lo invalidaran? Yo cómo hiciera para que este pacto fuera tan perfecto que así como lo cumplo yo, lo cumplan ellos, para garantizarles mis bendiciones, para garantizarles mi salvación. Ese es el deseo de Dios. El primer pacto fracasó no porque el Señor no fuera misericordioso ni hubiera gracia. Entendemos que la hubo, ¿sí o no? Hubo gracia y hubo misericordia y hubo perdón. No fracasó por culpa del Señor, sino por la culpa de Israel. Y Dios dice: yo quiero que haya una gente nueva, que por nada del mundo se pierdan las bendiciones que yo tengo para ellos. ¿Y saben? Ahí está el cambio. Que Dios cumplía 5 promesas, pero ellos tenían que cumplir solo una: guardar sus palabras. Guardar sus mandamientos que estaban escritos. ¿En dónde estaban escritos? En las tablas de la ley,
en el documento que había firmado el Señor en unas tablas de piedra, ahí estaban las normas por las que se debía regir Israel. Y el Señor les dijo, cumplan esto. Pero el Señor analizó y dijo, esas tablas no pueden estar por fuera de ellos. Yo necesito que esas tablas estén escritas adentro del corazón de ellos. Porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, a ti no te obliga nadie a hacer lo que Dios te pide, porque lo amas naturalmente. Cuando uno está enamorado, tragado, cuando uno está de novio, dígame si no, es fácil llevar una chocolatina, escribir un poema de amor, llevar un regalo cada mes, cada año, celebrar los aniversarios. ¿Acaso se ha visto que la novia llame al novio y le diga, bueno, novio, anote pues, este es el pacto. Si usted quiere que yo sea su novia, usted me tiene que traer, usted tiene que visitarme todos los días a las 7 de la noche y me debe traer una chocolatinita. Cuando cumplamos meses, me tiene que traer un muñequito, un regalito. Cuando cumplamos años, el regalito debe ser más bueno, porque ya cumplimos años. Digamos que el novio se le mide al asunto, pero él lo hace por un compromiso. Entonces empieza a llevar la chocolatina, empieza a llevar el regalo, pero la novia, yo creo que a la tercera chocolatina ya se las pilla, porque las mujeres se las pillan todas. Como que me está dando esto es como de mala gana. Yo no lo veo como mucho, ¿sí o no? Porque claro, cuando uno está enamorado del corazón, eso se nota. Dios necesitaba meterse dentro de nosotros para que lo pudiéramos amar. Él sabía que de afuera la cosa no funcionaba. Entonces él dijo, me les voy a meter adentro. Ellos me van a amar como Israel no me pudo amar. Me van a amar porque yo estaré dentro de ellos. Los voy a transformar desde adentro hacia afuera. Y de esa manera voy a garantizar que ninguno se quede sin recibir las bendiciones de mi pacto. Pero para poder hacer esa gracia, me toca enviar a mi hijo, que él muera por ellos, pague por el pecado que ellos cometen. Y el pacto ahora se renueva. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. No necesitas sino creer. ¿Qué necesitaba Israel? Creer también. Igual, Dios le dice a Abraham que crea que va a tener un hijo, a pesar de que tenga 100 años, su esposa 90. Abraham cree, tienen el hijo. Dios le dice a Moisés, Moisés, el pueblo tiene que guardar mis mandamientos, me tienen que amar con toda la fuerza de su corazón, tienen que caminar por donde yo les digo. Déjeme decirle, para poder uno hacer eso necesita creer. Pero ¿qué dice Hebreos de Israel? Que a causa de su incredulidad no pudieron entrar en el reposo. Lo estudiamos ya. La incredulidad, la falta de fe. Ellos les falló la fe. ¿Qué le pide Dios a usted hoy? Que tenga fe. Terminemos de leer. En el 31 estamos leyendo. 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, que no me creyeron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Ahí está el pacto. Yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Y qué bonito, porque los sacerdotes eran los únicos que podían conocer como la intimidad con el Señor y los que le enseñaban al pueblo cómo era Dios.
Pero ahora que Él levantó sacerdotes, según el orden de Melquisedec, de donde viene Cristo, venimos nosotros, ahora todos le podemos conocer. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos tendrán ese privilegio. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor no se acuerda de tu pecado. Si tú has hecho el pacto con Él, ese pecado que quizás te culpa en este momento, déjame decirte, el Señor no se acuerda de Él. Mentiría el Señor. Él tiene la mente más extraordinaria del mundo, podría recordarlo todo, pero Él decidió borrar el cassette. Y Satanás cada rato ahí le dice, Señor, pero acuérdate que usted hizo tal cosa, acuérdate. Y el Señor le mira a Satanás y dice, ¿qué? ¿Qué hizo qué? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo? Oigan a este. Que sí, que yo lo vi, que yo estaba, que vea. El Señor le tiene que decir al diablo, vea hermano, yo cogí ese pecado, me lo llevé para el fondo del mar, en lo más profundo lo dejé enterrado. Eso está por allá. Yo no quiero tener contacto de eso. Yo ya lo olvidé. Y usted termina justificado completamente delante del Señor. No cargue más esa culpa. El Señor lo perdona. El Señor está aquí para perdonarnos. Ese es el pacto. ¿Necesitas perdón? Bien, has llegado al lugar correcto, no a la primera iglesia bautista, no, has llegado a Cristo. Y ahí está un documento que Él extiende hoy a tu mano y te dice, ¿quieres firmar? Yo te doy todas estas bendiciones. Solo tienes que creer en esta locura de la predicación. Cree solamente y serás transformado desde adentro. Yo no quiero religiosos. A mí no me sirven los religiosos, dice el Señor, porque es que yo no soy religión. Yo soy cambio, yo soy transformación. Yo hago nuevas todas las cosas. Señor, pero ¿por qué no ha pasado en mi vida? Pero yo ¿por qué sigo siendo así? Pero ¿por qué yo? Porque no has creído. No has creído. Si hubiera otra razón, yo les diría, pero no hay más razones. ¿Qué vamos a hacer si todo termina en fe? Es tu parte. Te corresponde creer. Y creer es confiar. Si crees que Él te perdonó, si crees que Él te transformó, debes también creer que Él te guarda, que Él te provee. No te preocupes por el día de mañana. Si tú crees que Él te perdonó, déjame decirte, Él tiene listo el pan para el día de mañana. Tiene la provisión lista. Él se ocupa de ti. Te perdonó, era lo más difícil. Si Él te perdonó todos tus pecados, te sana de todas tus dolencias. Porque Él no deja pecado sin perdonar, por lo tanto, no deja dolencia sin curar. ¿Pero qué nos falta? Fe. ¿Sigues siendo el mismo a pesar de que llevas años en la iglesia? Yo no podría decir que el que falló fue Dios, porque tengo un testimonio real de que Él nunca ha fallado, que el que falla es uno. Si no ha pasado en ti, la culpa no es de Dios, es tuya que no le has creído, porque no es más, no necesitas sino eso, creerle. Pongámonos de pie, vamos a orar. Me perdonarán, pero hoy estoy de Cenicienta. Diré amén y huiré. Con mi carruaje rumbo a Pereira.
¿Usted se siente hoy privilegiado? Debe sentirse privilegiado. Honestamente le digo, somos la gente más bendecida sobre la faz de la tierra. Un Cristo glorioso pagó por esa felicidad y esa paz suya. En eso consisten las buenas nuevas de salvación, que es gratuito, que es para todos, que es real. Él te quiere bendecido, Él te quiere salvo, Él te quiere en paz, Él te quiere gozoso. Solo tienes que creer. Y ahí sí les digo, hermanos, no hay forma, nadie te puede transferir fe. Nadie puede decir, toma un poquito de la mía. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por pasar tiempo con Dios. ¿Tienes poquita fe? Escudriña la palabra. Métete con Dios. Ayuna. Tu fe aumentará. Conforme aumenta tu fe, aumentará la gloria de Dios en tu vida. El respaldo de Dios. Sus promesas haciéndose efectivas en ti. Padre Santo, Señor, seas tú veraz y todo hombre mentiroso, porque tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Lo prometido lo cumples, pero hemos sido nosotros los que no hemos cumplido con nuestra parte del pacto. Creer, confiar. Sé que para muchos es difícil, Señor. Sé que en un tiempo como estos, los últimos tiempos, en donde nos movemos más por lo que vemos, palpamos, sentimos, puede llegar a ser más difícil creer. Escuchando tantas filosofías, tantas ideas de tanta gente, tantos libros, tantas opiniones, nos hemos apartado de la verdad simple y sencilla de tu palabra. El libro más vendido en la historia, ningún libro se ha vendido tanto como este, ni ningún libro ha sido tan perseguido como este. Ni Hitler mismo, que quiso acabar con la Biblia, lo logró. Permanece tu palabra vigente hasta el día de hoy y es verdadera, Señor. Y es sin error. Ella no miente en ninguna de sus hojas. Los mentirosos y engañosos somos nosotros, los seres humanos, los que hemos roto el pacto contigo. Señor, hoy estamos delante de ti para renovar ese pacto. Sea la oportunidad para decirte, Señor, hoy creo en tu pacto y en tu promesa. Hoy creo en ese sacerdocio glorioso de Jesús que intercede por mí. Hoy creo en esa sangre poderosa que fue derramada para perdón de mis pecados. Hoy creo que tengo vida eterna en Cristo y creo también que en Él soy abundantemente bendecido aquí en la tierra. Que me amas, que soy especial tesoro para ti, que si me deja mi padre, mi madre, tú me recogerás, que no hay nadie que esté tan interesado en mi bienestar como tú, que cuando moriste en esa cruz yo estaba en tu pensamiento, yo estaba en tu mente, tú estabas pensando en mí. La salvación es para todos, pero no todos creen. Pero yo hoy, Señor, decido creer la locura del Evangelio. Para el mundo, locura. Para nosotros, sabiduría de Dios. Hoy creo en que tú transformas mi ser desde adentro. Hoy declaro que en mí se cumple el pacto, que tú me santificas desde adentro, que no es mi esfuerzo, que no está en mí el poder cambiar. Tú lo prometes, Señor, tú lo dices, que cuando tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón y en nuestra vida, seríamos renovados, hechos nuevas criaturas, transformados. Yo hoy te invito, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón y mi vida
lo más íntimo de mi ser y te invito a entrar a lo profundo. Jesús, te abro la puerta de mi corazón, entra, transfórmame, yo necesito ser transformado. En mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, yo necesito ser transformado desde adentro. De todas tus promesas, hoy reclamo esta gloriosa promesa. Ser transformado, Señor. Tú lo puedes hacer, tú lo has hecho a lo largo de la historia. Transformaste a un hombre como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que mataba cristianos, que los metía en las cárceles, que separó familias enteras, que quitó casas, que apartó a la gente de sus trabajos, persiguiendo la iglesia. Y como un hombre como Saulo termina siendo transformado por el poder de tu Espíritu Santo, hecho un hombre completamente nuevo. Si lo hiciste en él, lo harás en mí también, Señor. Si transformaste la vida de Pablo, transformarás mi vida, me cambiarás, me harás una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo hijo, un nuevo padre, un nuevo creyente. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Hoy te lo pido, Señor. Dice el Señor en su palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy tú le puedes pedir a Él que te dé su Espíritu Santo. Quizás tú has creído, pero no has recibido el Espíritu Santo. La Biblia habla de muchos que se bautizaron, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Dile, Señor, aquí estoy. Lléname con tu Espíritu.